Bienvenido, muchas cosas nuevas nos esperan en estos siguientes minutos de este video. Esta vez mostraremos cómo configurar los circuitos monofásicos de control, que por efecto de traducción se les llama escaleras, y veremos cómo insertar los primeros diseños mecánicos de un armario. Primero, vamos a construir un circuito monofásico, sencillo, de 3 circuitos, con 3 componentes, un componente por circuito. Aquí usaremos la función escalera que vamos a configurar para que sepa cómo usarla, y luego veremos cómo insertar el dibujo mecánico de esos componentes en un armario. Empezaremos creando un nuevo proyecto. Para ello, en el menú del administrador de proyectos, activamos esta función. Para este ejemplo le vamos a poner Proyecto 02. Observe que he dejado activa la opción para crear una carpeta con el mismo nombre dentro de la carpeta que contiene a todos los proyectos del programa y que se denomina Proj. En cuanto a las configuraciones del proyecto, hay que tener cuidado con las que vamos a copiar. Estas configuraciones tienen un determinado tipo de unidades y las plantillas que usamos para los dibujos también tienen un determinado tipo de unidades. Pero el programa no detecta si hay incompatibilidad entre ambas, así que puede terminar con una mezcla de unidades que le cause problemas en el diseño. Algunos de ellos son, por ejemplo, símbolos muy pequeños o símbolos que no alcanzan en los circuitos. Así que le tomará unos segundos observar qué configuraciones está copiando. Por defecto, para este caso, se está copiando la configuración del proyecto IEC6617 Demo. Como queremos trabajar en la norma IEC, esto está bien por ahora, pero lo vamos a cambiar, solo para que observe el proceso de cambio por si se encuentra con una configuración de un proyecto que usa una norma distinta o que no conoce. Activamos el navegador que está al lado derecho y seleccionamos la configuración del proyecto IEC Demo. Ambas configuraciones están en base a la norma IEC, así que eso nos vale. Si hacemos clic en OK, finalizará la creación del proyecto. Pero antes de terminar, vamos a modificar una de sus propiedades, así que haremos clic en el botón que dice OK y Propiedades, que es el primero. Podemos acceder a modificar las propiedades luego de terminar la creación del proyecto, pero es recomendable que cada vez que se crea un proyecto se verifiquen si las propiedades son las que deseamos utilizar, especialmente las configuraciones del formato de dibujo, que son las que vamos a utilizar con mayor frecuencia y que causan algunos problemas durante el diseño. En esa ventana de propiedades, que está compuesta de 6 pestañas, vamos a realizar modificaciones al formato del dibujo, usando la pestaña que se encuentra al final. Así que accedemos a ella. En la primera sección de esta ventana se tiene la opción para indicar cómo se van a dibujar las escaleras de los circuitos. Por defecto está en orientación horizontal, pues es la forma como se instalan mayormente los conductores de un circuito real, pero lo vamos a cambiar a vertical. Una escalera es la traducción de ladder. En realidad es un dibujo de un circuito monofásico, con varias conexiones en paralelo. Es evidente que tiene la forma de escalera, así que la descripción es válida, aunque un poco confusa, porque si vamos al diccionario, nunca encontraremos una definición que nos haga pensar en un circuito eléctrico. El ancho de esta escalera, en esta configuración, aparece con una dimensión de 400 milímetros. Este ancho se refiere a la separación entre las dos fases del circuito, que pueden ser las fases RS, RT o ST, o cualquier fase con el neutro, tales como RN, SN o TN. El espaciado, que ahora está en 40 milímetros, es la distancia que hay entre cada circuito, y que por ser monofásico se trata de un solo conductor o de una sola fase. Por lo tanto, es el espaciado entre conductores, y es donde se instalarán los componentes eléctricos. Esta configuración es importante para evitar sorpresas al momento de insertar los componentes o diseñar los circuitos, y deben ser coherentes con la norma y la plantilla que usaremos en nuestro dibujo. Para los dibujos de este ejemplo, usaremos el formato IEC en formato A3, cuyas medidas son 297 milímetros de ancho y 420 milímetros de largo. Recuerde bien estas dos dimensiones. Ahora, es momento de pensar y analizar si la configuración de nuestro formato de dibujo es la correcta. Tome una regla o un escalímetro y haga 2 rayas con separación de 400 milímetros.
Lo puede hacer en una hoja de papel bond que es de formato A4. Notará que es muy grande, incluso no alcanza en la hoja. Así que debemos modificar ese valor y le vamos a poner 100 milímetros. Esta longitud está en función de la cantidad de componentes que vamos a instalar en cada circuito. Para este ejemplo, solo voy a poner un componente por cada circuito, así que 100 milímetros es un poco grande, pero suficiente. Ahora, para el espaciado que debe haber entre circuitos, está configurado para que sea de 40 milímetros, lo cual resulta ser muy grande también. Repite el ejercicio anterior para que tenga una idea. Recuerde que al final de su trabajo, estos esquemas se van a imprimir y utilizar para realizar el montaje de esos esquemas. Así que cambiaremos ese espacio por 20 milímetros. Hacemos clic en aceptar y culminamos la configuración. Una indicación importante es que estas escaleras o circuitos monofásicos se usan para desarrollar esquemas eléctricos de control. Es una herramienta que tiene este programa y que nos permite diseñarlo de forma sencilla y rápida. Hacerlo línea por línea, como en AutoCAD, nos demandaría de mucho tiempo. Ahora, vamos a crear nuestro primer dibujo. Vamos al administrador de proyectos y activamos esta función. En la ventana de creación le vamos a poner de nombre Esquema 01. En plantilla, hacemos clic en el navegador del lado derecho y buscamos la que tiene el formato A3 en color. Hacemos clic en abrir y la plantilla se cargará nuestro dibujo. Por ahora, dejaremos todo lo demás tal como está. Hacemos clic en OK y una ventana con un mensaje aparece. Nos pregunta si deseamos aplicar los valores del proyecto a las configuraciones del dibujo. Le vamos a decir que sí. Además, debemos recordar que al proyecto le hemos cambiado las configuraciones del formato del dibujo y estos deben aplicarse a todos los dibujos que empecemos a crear. Así que hacemos clic en sí. Ahora, vamos a dibujar una escalera donde pondremos los 3 circuitos entre 2 fases. En cada circuito irá un solo componente. Así que vamos a la pestaña Esquemas y en el panel de Insertar conductores activamos la función para insertar el circuito monofásico, o sea la escalera. Observe que la ventana para modificar las dimensiones de la escalera aparece con los valores que ya habíamos modificado al crear el proyecto. Pero aquí hay una sección interesante. Es la que se refiere a la longitud de la escalera. Debajo hay 2 ventanas que podemos usar. La primera es para poner esa longitud y la segunda es para poner la cantidad de peldaños o circuitos. Solo debemos llenar uno de esos 2 valores. El otro, el programa los calculará de forma automática. Si los dejo en blanco, esa longitud la tengo que determinar de forma libre al momento de generar el circuito. Si pongo 10 en la primera ventana, el número de peldaños se calculará. Al hacer clic en la cantidad de peldaños, el resultado será 1. Para nuestro caso, vamos a poner 3 peldaños y hacer clic en la primera ventana. Como puede ver, la longitud de este circuito será de 50 milímetros. Hacemos clic en OK y ahora solo debemos ubicar la esquina superior izquierda de la escalera. Hacemos un solo clic en cualquier punto y AutoCAD Electrical lo dibujará de forma automática en base a las dimensiones y valores ingresados. Una gran ventaja si se trata de una escalera de muchos circuitos. Configuramos una escalera vertical y ahí la tenemos. Si usamos la función de medir dimensiones, que se encuentra en el panel de anotaciones de la pestaña de inicio, podemos comprobar que la distancia entre fases y entre circuitos son las que habíamos configurado y además sus dimensiones son coherentes con el tamaño del formato. Ahora vamos a insertar los 3 componentes. Vamos al menú de iconos de esquemas y seleccionamos lámparas piloto. Dentro seleccionamos lámparas estándar. Luego seleccionamos la lámpara de color rojo y la insertamos en el primer circuito. En la ventana de editar componentes, vamos hasta la sección de datos del catálogo. Hacemos clic en el botón buscar para seleccionar una lámpara del catálogo de un fabricante. Por defecto se muestran las lámparas de la marca AB. Seleccionamos la primera y aceptamos. Luego hacemos clic en OK y el símbolo se insertará. Regresamos al menú de iconos a la misma ruta y seleccionamos una lámpara piloto de color verde. La insertamos en el segundo circuito y nos aparece la ventana de edición. En la sección de datos del catálogo hacemos clic en buscar.
Seleccionamos la primera lámpara de la lista del catálogo del fabricante, que sigue siendo AB. Hacemos clic en OK y los datos se cargarán a la ventana de edición. Dejamos todo lo demás como está y hacemos clic en OK. Con esto el componente se insertará en el segundo circuito. Nuevamente repetimos el proceso y ahora seleccionamos una luz de color amarilla. En la ventana de edición vamos a buscar el catálogo del fabricante, pero esta vez no hay una lámpara de este color en marca AB. Así que buscaremos de otra marca. Borramos las descripciones de la ventana Buscar de esta lista del catálogo y vamos a poner las palabras de búsqueda para reducir la cantidad de componentes mostrados. Ponemos entre comillas Pilot de piloto, 120 VAC, o sea, son 120 voltios de las lámparas, ya que todas deben funcionar con la misma tensión, y hielo, que es la traducción del color amarillo. Hacemos clic en buscar y la lista se reducirá. La primera que aparece en la lista es una lámpara de la marca Eaton, así que la seleccionamos. Por ahora no nos interesan más detalles. Hacemos clic en OK y los datos se cargarán en la ventana de edición. Hacemos clic en OK en esta ventana y finalizamos la inserción de esta última lámpara piloto. Con esto hemos terminado la primera parte, que consiste en crear o tener el esquema eléctrico. Guardamos el dibujo y lo cerramos. Ahora este esquema lo vamos a llevar a un armario. Es posible crear el armario sin haber creado el esquema eléctrico, pero no se establecerá ninguna relación entre los esquemas y los dibujos mecánicos del armario. Por lo tanto, tampoco podemos tener la ventaja de gestionar los cambios. Para diseñar el armario vamos a crear un nuevo dibujo. Vamos al menú del administrador de proyectos y activamos esta función. En nombre y descripción 1 le vamos a poner armario 01. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Hacemos clic en OK y en la siguiente ventana le decimos que sí para que cargue la configuración del proyecto al dibujo. Ahora vamos a la pestaña de panel y hacemos clic en el menú de iconos. Una ventana de alerta aparece, nos indica que un bloque debe ser agregado a este dibujo. Los parámetros de configuración se guardan como valores de atributos en este bloque no visible, denominado, tal como ven en la pantalla en color amarillo, WD-PNLM. Si el dibujo actual no tiene este bloque presente, al ejecutar cualquier comando de diseño del armario de AutoCAD Electrical, el programa realizará una pausa y solicitará autorización para insertar este bloque. Hay que insertarlo de todas formas. Se inserta en la coordenada 00, en el origen, pero esta posición no es indispensable. El punto clave es que el bloque no visible necesite ser presente en alguna parte del dibujo. Así que le vamos a decir que OK. Ahora nos aparece la ventana de dibujos mecánicos de los componentes. Aquí debemos tener en cuenta que AutoCAD Electrical tiene un archivo que se encuentra en la biblioteca de símbolos por defecto. Este archivo también es un bloque y contiene una lista de atributos con valores por defecto. Uno de esos valores es el factor de escala. Ese valor por defecto es 1.0 para las unidades en pulgadas y que aparece en la parte final de esta ventana. Esto quiere decir que si selecciono un armario en milímetros, el programa convertirá esa medida a pulgadas y le insertará en el dibujo. Si la selecciona en pulgadas, lo ingresará con las medidas que se indican. Pero estas se confundirán con las medidas del formato que están en milímetros. Para corregir esto, vamos a poner a la escala 25.4, que es el número factor para convertir una pulgada a milímetros. De esta forma, las medidas en pulgadas las insertará en milímetros y las medidas en milímetros no se afectarán, pues realizará la conversión de unidades 2 veces. Pero con este valor, la escala de los componentes será de 1, lo cual nos va a generar el problema de que los dibujos mecánicos no van a alcanzar en los formatos de dibujo. Así que usaremos 2.54, con lo cual la escala del dibujo será de 1/10. Hay que tener cuidado con los dibujos que vamos a insertar para poder hacer la operación que nos permita seleccionar la escala adecuada. Veamos. Primero seleccionamos la caja. Abrimos el grupo y en la ventana de elección hacemos clic en el botón para buscar el catálogo del fabricante. Debemos recordar que las lámparas piloto
son de 30 milímetros de diámetro aproximadamente, así que la caja del armario debe tener un tamaño que pueda alojar a estas 3 lámparas, como mínimo. En el buscador de catálogos, la categoría de armarios está seleccionada, pero no aparece ningún armario en la lista. Vamos a borrar las descripciones que aparecen en la ventana de búsqueda y vamos a ingresar 2 descripciones para reducir la lista. La primera es que la caja debe ser universal. La segunda es que esté fabricada de acuerdo a la norma NEMA. Hacemos clic en buscar y nos aparece la lista de armarios con estas 2 características. Nos movemos hacia la derecha para ver las dimensiones de esta primera caja y vemos que son de 11.8 pulgadas de lado, lo cual es suficiente para alojar a las 3 lámparas piloto. Además, su longitud no se va a salir del tamaño del formato, que es algo importante también. Entonces, vamos a seleccionar el primero. Hacemos clic en OK y los datos de la caja se trasladarán a la ventana de datos del dibujo mecánico del componente. Aquí podemos y debemos, por seguridad en el diseño, hacer clic en el botón para revisar el catálogo, hacer un chequeo del catálogo. En esta ventana podemos ver todas las características disponibles de este componente seleccionado. Incluso podemos acceder a la página web del fabricante y ver si el producto sigue vigente o ha quedado fuera de circulación comercial o han cambiado sus especificaciones. Si todo está correcto, hacemos clic en cerrar. Ahora hacemos clic en OK de esta ventana y el dibujo de la caja aparece pegada al puntero de mi ratón. Busco la ubicación y hacemos un primer clic. Observe que la línea punteada de color amarillo aparece. Esta me indica la ubicación como deseamos insertar el dibujo. Nos vamos a mover hacia la derecha como dibujando una línea para que la caja se ubique en forma vertical. Podemos movernos hacia abajo, hacia la izquierda o hacia arriba si deseamos cambiar la ubicación de este dibujo, como rotándolo. Hacemos clic en la siguiente posición y aparece la ventana de edición del componente para ingresar las descripciones y otros datos. Por ahora lo dejaremos como está y haremos clic en OK para finalizar con este paso. Esta caja, como puede ver, está formada por 3 partes: la tapa, con una ventana, el fondo y su profundidad. Hacemos un acercamiento para ocupar toda la ventana gráfica y podemos insertar las lámparas piloto. Para este paso, no es necesario recordar qué componentes son. Además, recordar el número de catálogo, sus medidas y otras características dentro de tantos componentes en un diseño más complejo resulta imposible. AutoCAD Electrical nos facilita la forma de ingresar esos componentes. Para ello, vamos al menú de iconos, pero hacemos clic en la flecha inferior de esta función para seleccionar la función que nos permita seleccionar los esquemas de un dibujo, de un plano, de una lista. Hacemos clic y una ventana de selección aparece. Podemos seleccionar los componentes del proyecto activo o del dibujo activo, o podemos extraerlos de una determinada locación del proyecto. Como el dibujo del esquema lo he cerrado, vamos a dejar los valores por defecto, es decir, que seleccione todo el proyecto y todas las locaciones, por si descubre algún componente que deseo incluir. Hacemos clic en OK y una ventana con la lista de los dibujos que contiene el proyecto activo van a aparecer. Aquí debemos seleccionar los que sean necesarios. Para nuestro caso es un solo dibujo denominado esquema 1. Así que hacemos clic sobre él, seleccionándolo, y luego clic en el botón para procesar sus componentes. Luego hacemos clic en OK y nos aparece la lista de todos los componentes de este dibujo. Podemos seleccionar los componentes que consideremos necesarios insertar en el armario. Para este caso los insertaremos todos, pero hay que hacerlo uno por uno. Hacemos clic en el primer componente, seleccionándolo, y el botón de insertar se activará. Hacemos clic en ese botón, la ventana se oculta y podemos ubicar el componente en cualquier lugar del armario. Lo vamos a poner en la zona que permita ser visto por la ventana que trae habilitada. Hacemos un primer clic para fijar el dibujo y luego un segundo clic para definir su orientación. Luego nos aparece la ventana de edición para ingresar las descripciones. Dejamos todo igual y hacemos clic en OK. El programa nos regresará a la ventana donde se encuentra la lista de componentes, así que seleccionamos el segundo. Hacemos clic en insertar y realizamos el mismo proceso anterior. En la ventana de edición hacemos clic en OK. Regresamos a la ventana con la lista de componentes para ingresar el último. Clic en insertar, lo ubicamos como los anteriores y listo. Nuevamente la ventana de edición, donde dejaremos todo como está.
hacemos clic en OK y para terminar hacemos clic en cerrar en la lista de componentes, puesto que ya hemos ingresado todos los que habíamos planificado ingresar. Eso es todo en este video. No dejes de compartirlo, darle una manito arriba si te gustó o dejarme un comentario si lo estimas necesario. Nos vemos en el próximo video.